Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es diarrea crónica. Vamos a terminar de ver las causas de diarrea crónica o las enfermedades que producen diarrea crónica con malabsorción y finalmente hablar un poquito de los que son diarreas crónicas sin síndrome de malabsorción. Bueno, vamos a hablar dentro de las que todavía cursan con síndrome de mala absorción, vamos a hablar de la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa que está causada por una bacteria que es la Troferina whippeli. Tiene una tríada clásica, clínica, que es la diarrea crónica precisamente con artritis y fiebre. En las diarreas crónicas con malabsorción es muy raro ver fiebre y artritis. La vamos a ver principalmente en personas que trabajan con la tierra, como pueden ser los agricultores o los jardineros, y también van a presentar hiperpigmentación en manos y pies, adenomegalias mediastinales y encefalopatía ya en los cuadros más graves que cursan con convulsiones, coma y muerte. El diagnóstico es difícil de hacer porque al igual que lo que son las picobacterias, esta bacteria en particular se aloja dentro de los macrófagos y hay que hacer una biopsia muy profunda porque quedan dentro de la lámina propia del intestino. El tratamiento también es complicado o difícil o complejo. Se da trimetoprim sulfa, 2 comprimidos por día, durante un año. Pero como no atraviesa la barrera hematoencefálica, si nosotros ya tenemos manifestaciones neurológicas o cerebrales, primero hay que tratarlo con cloranfenicol por un mes y luego con trimetoprim sulfa por un año. Bueno, en el caso de Macabium complex, ya saben ustedes que Macabium complex forma parte del gran grupo de las micobacterias, al igual que la tuberculosis. Tenemos una infección que es precisamente por esta micobacteria, Macabium. La clínica es igual a la enfermedad de Whipple, pero no va a tener artritis, solamente va a tener diarrea y fiebre, lo cual la puede confundir al inicio con una diarrea aguda. Se da por lo general en pacientes inmunodeprimidos por HIV, de modo que es muy buena idea, digamos, o prudente pedirles serología para HIV para confirmar si son HIV positivos. El diagnóstico también es similar a lo que pasaba con la enfermedad de Whipple. El Macabium se aloja dentro de los macrófagos y a su vez en la lámina propia del intestino. Las biopsias tienen que ser muy profundas para poder detectar estas micobacterias y la tintura que se usa es la coloración de Ziehl-Neelsen. Esto me permite a mí también distinguir si se trata de una micobacteria avium o si es una micobacteria tuberculosa. La esclerodermia, que es una enfermedad inmune, la forma sistémica de esclerodermia, lo que va a causar es una fibrosis en la pared del intestino. Esto hace que se estenose todo el intestino y cause malabsorción. También va a causar, por supuesto, trastornos de la motilidad, queda rígido el intestino. Aumenta el sobrecrecimiento bacteriano y las infecciones, y es una enfermedad que suele ser más común en mujeres. Ya en las etapas más avanzadas o estadios más avanzados, ustedes van a ver la fase esclerodérmica, también llamada fase de pajarito, con una boca muy pequeña y rágades, que son todos esos pliegues que se hacen alrededor de la boca. Y por lo general cursan con mucho compromiso pulmonar y cardíaco, ¿sí? Las pacientes suelen fallecer y en las últimas etapas requerir oxígeno ambulatorio. Tenemos otras enfermedades similares, como la enfermedad de injerto contra huésped en pacientes trasplantados de médula ósea, donde hay una respuesta inmune del injerto contra el huésped. Tiene dos formas, la aguda y la crónica. La forma crónica es muy similar a lo que ocurría con la esclerodermia, con la fibrosis intestinal y la fibrosis pulmonar progresiva, que es la que termina causando la muerte del paciente. Las amiloidosis son depósitos de sustancia amiloide. La sustancia amiloide se tiñe con rojo congo. Pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero bueno, en el caso del intestino delgado va a causar mala absorción y hemorragia digestiva alta. Se hace biopsia de grasa subcutánea, abdominal, principalmente también podemos hacer de colon, recto e hígado,
Y lo que vamos a ver allí en la biopsia son los restos de material amiloide. Después tenemos otras que también cursan, otras enfermedades que cursan con malabsorción, el linfoma intestinal, que puede ser una complicación de una enfermedad celíaca no tratada, o por parasitosis. En algunas áreas geográficas como el Mediterráneo, el norte de África y Medio Oriente, podemos encontrar este tipo de linfoma intestinal por parasitosis. La clínica, el paciente cursa dolor abdominal, febrícula, sudoración nocturna, y el diagnóstico y el tratamiento lo hacemos con cirugía exploratoria y luego la resección del tumor y quimioterapia en los casos que sean multicéntricos. El asa ciega o sobrecrecimiento bacteriano es cuando luego de una cirugía abdominal ha quedado un asa del intestino excluida del tránsito en general intestinal. Allí se produce un sobrecrecimiento bacteriano local y todo esto hay que tratarlo con antibióticos. El síndrome del intestino corto es un síndrome que ocurre en algunas enfermedades, como puede ser la isquemia mesentérica o la enfermedad de Crohn, donde se van resecando distintas porciones de intestino y finalmente la totalidad de intestino que queda es muy corto. ¿Sí? Entonces, recuerden que la función del intestino principalmente es la de absorber todos los nutrientes. Así que bueno, puede ser que requiera, en algunos casos, una alimentación parenteral de por vida. Muy bien. Por último tenemos a beta lipoproteinemia, que es una enfermedad autosómica recesiva. No hay ApoB, no hay incapacidad, digamos, de sintetizar la lipoproteína ApoB y disminuyen dentro de lo que son los ácidos, las grasas, los kilomicrones, la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de muy baja densidad. Kilomicrones, LDL y VLD. El paciente va a tener un colesterol muy bajo, menos de 100 miligramos de decilitro, triglicéridos muy, muy bajos realmente, menos de 30 miligramos de decilitro. Y el diagnóstico se puede hacer con el lipidograma, donde vamos a ver ausencia de kilomicrones, de LDL y de VLDL. Así que es un problema de lipoproteinemias. La confirmación la va a dar el diagnóstico, digamos, de certeza, lo va a dar la biopsia del intestino, y el tratamiento va a consistir en administrar las vitaminas liposolubles, que no vamos a poder absorber, A, D, E y K, hacer una dieta baja en grasas, suplementar los ácidos grasos de cadena corta, y algunas complicaciones, cuando no lo logramos diagnosticar en la infancia, son la ataxia y la pérdida del reflejo osteotendinoso. Afecta todo lo que es el cordón posterior de la médula, es de Bol y Burgach. También vamos a tener retinitis pigmentaria, que disminuye la visión, y anemia hemolítica con unos glóbulos rojos que tienen formas espiculadas o de espuelas que se llaman acantocitos. La linfangiectasia intestinal es una alteración del drenaje linfático porque hay una dilatación en los canales linfáticos intestinales. Entonces, allí aumenta la presión, se altera el drenaje y disminuye también la absorción de los kilomicrones y de las vitaminas liposolubles. También disminuye la recirculación de los linfocitos intestinales hacia la circulación periférica y hay fuga de linfa intestinal hacia la luz del intestino. Estas son las características principales de este tipo de enfermedad y esto causa mucha mala absorción. Bueno, terminamos con todo lo que eran las diarreas con mala absorción. Vamos a ver ahora un poquitito cuáles son las causas de diarrea crónica sin síndrome de mala absorción. Por ejemplo, podemos tener diarreas crónicas por cáncer de colon, principalmente el adenoma velloso, ¿sí? Porque en general el cáncer de colon no da diarrea, da constipación, pero si fuera este tipo histológico como es el adenoma velloso, que es de colon izquierdo, este causa diarrea crónica. Va a dar diarrea, va a dar hipocalemia, no hay mala absorción y lo que tenemos que hacer es pedir una videocolonoscopía para ver dónde está el tumor.
También la neuropatía diabética autonómica, que afecta a los nervios del colon y causa una diarrea inexplicable. El síndrome de colon irritable, a predominio diarrea. Colon irritable puede ser a veces a predominio constipación o a predominio diarrea o mixto. El hipertiroidismo son pacientes que van a tener hiperdefecación, no es diarrea en realidad, pero sí aumenta la frecuencia y la cantidad de deposiciones. Causas raras, el síndrome de Solir-Ellison, que es producido por un gastrinoma, que es un cáncer raro del páncreas que produce gastrina y que se asocia a úlceras recidivantes y múltiples que no curan. También el lipoma, que es otro tumor del páncreas bastante raro, el tumor y síndrome carcinoide, el carcinoma medular de tiroides y los glucagonomas, que son cánceres de distintas partes del aparato digestivo. En el caso de glucagonoma, también es del páncreas. Hay un síndrome que se llama postvagotomía por cirugía gástrica, cuando hay que hacer una vagotomía cuando se hace la cirugía gástrica, y síndrome post-colecistectomía, que causa un goteo de bilis al duodeno luego de la colecistectomía. Las diarreas que están asociadas a pacientes de HIV son bastante comunes, son por parásitos, bacterias o virus. Hay que pedir serología de HIV para confirmar que el paciente es HIV positivo y tratar el germen que esté causando la diarrea. El síndrome de Solinger-Ellison, habíamos hablado un poquito, es un gastrinoma que produce gran cantidad de gastrina. Se diagnostica por los niveles elevados de gastrinemia. Recuerden que es un tumor pancreático, principalmente pancreático, pero también lo podemos encontrar en el intestino y en lugares más insólitos, como puede ser en el ovario. Hay otros lugares también donde podemos encontrar los gastrinomas, pero principalmente en lo que es páncreas e intestino. Muchas veces no se lo encuentra porque es microscópico, es muy pequeño, algunos llegan a medir 1 centímetro como mucho. Acá tenemos ubicación de páncreas o duodeno y hay que sospecharlo ante úlceras recidivantes que no curan y diarrea. Por lo general se trata con octeotride, que es un análogo de la somatostatina. El lipoma es un tumor pancreático que produce el péptido intestinal vasoactivo. El tumor y síndrome carcinoide normalmente son del apéndice secal y da metástasis en hígado, produce altos niveles de serotonina. El paciente tiene diarrea y broncoespasmo. Y el glucagonoma también es un tumor de páncreas que produce gran cantidad de glucagón, da diarrea y lesiones cutáneas eritematosas y necróticas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diarrea crónica? Bueno, vamos a pedir muchas pruebas y estudios. Por lo general se puede hacer un examen en fresco de materia fecal. Recuerden que Sudán tiñe los lípidos. Esto sirve para detectar la esteatorrea. El test de Van de Kammer para la esteatorrea certificada. Esto es en el caso de las diarreas crónicas con síndrome de malabsorción. La prueba de la D-silosa, se usa silosa marcada, que por general pasa del enterocito a la circulación y se elimina por orina. Se mide la silosa en orina y si pasó mucha silosa hay buena absorción y permite diferenciar si la causa es por absorción intestinal o absorción por una causa de un problema pancreático. Los coprocultivos para bacterias y los coproparasitológicos para los parásitos, precisamente para detectar estos gérmenes. La serología se puede hacer para HIV, para Macabium. En el laboratorio lo que vamos a pedir principalmente es ionograma, un hemograma completo, proteínas, albúmina y calcio, potasio, sodio, fosfato, hormona tiroidea, fosfatasa alcalina y las transaminasas, GOT y GPT, del hígado, las enzimas hepáticas. También vamos a pedir los anticuerpos para enfermedad celíaca. Recuerden que era el antitransglutaminasa, antiendomicio y antigliadina. La videoendoscopia alta con biopsia de duodeno. Se puede pedir un tránsito intestinal de 24 horas. Se pueden usar las videocápsulas, es difícil conseguir sitios donde tengan videocápsulas.
o en algunos casos, sobre todo cuando se trata de enfermedad de Crohn o de isquemia mesentérica, se hace cirugía para resecar y biopsiar el intestino. También el caso de algunos cánceres intestinales. Bien, y estas son algunas causas bastante raras de diarrea crónica, como puede ser la gastroenteritis eosinofílica. ¿M? Son pacientes que van a mostrar un infiltrado eosinófilo importante y además tienen náuseas, vómitos y diarrea. Esto por lo general se trata con corticoides. Las fístulas, la fístula gastroyeyuno-colónica, por lo general, cuando hay una cirugía abdominal, se puede generar una fístula y los alimentos pasan directamente al colon sin pasar por el duodeno. Entonces no absorben los nutrientes y los pacientes pierden mucho peso. El déficit de disacaridasas, como la lactasa, cuando hay déficit de lactasa, lo que se produce es la famosa intolerancia a la lactosa. ¿Sí? La lactosa no se puede degradar y entonces las personas tienen que tomar leche deslactosada. El tratamiento, por supuesto, que ya sea diarrea con malabsorción o sin malabsorción, va a depender de la causa. Si es una enfermedad celíaca, si es una enfermedad de Whipple o por algún parásito, eso tiene que ver ya más con la causa de la enfermedad que con los síntomas. Bien, aquí terminamos con toda la serie de lo que es diarreas y nos vemos en los siguientes videos para completar todo lo que es gastroenterología. Muchas gracias. Nos vemos.